buenas tardes, bienvenidos al curso de programación con Slim Framework, en el cual hoy vamos a realizar la arquitectura de nuestra API para que sea escalable hacia proyectos que sean grandes y donde se necesite trabajar con muchísimas más rutas y controladores que me permiten realizar diferentes operaciones. Recordemos que ya hemos visto ciertos conceptos que nos permiten abordar esta arquitectura de una manera mucho más fácil. ¿Qué conceptos hemos visto? Vimos los conceptos de request, response, vimos que es una ruta, que es una dependencia, vimos cuál era la arquitectura que Slim traía por defecto cuando trabajamos con su plantilla básica de Slim Skeleton. Ya hemos visto como todo esto, sabemos que es un namespace, cómo funcionan, listo. Entonces es hora de que trabajemos con un proyecto donde se permite realizar una arquitectura mucho más escalable y que nos sirva para proyectos propios personales y que podamos montar en la nube sin estar pensando en que nuestra arquitectura es un poco liviana, sino que es una arquitectura que está basada en los componentes o en otros frameworks que son mucho más grandes de PHP como Laravel, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con una arquitectura muy bacana que les tengo preparada para hoy. Entonces para eso lo primero que tenemos que hacer, vamos a dirigirnos por acá a nuestro Visual Studio Code. Tengamos en cuenta que nosotros por acá teníamos un librito que yo les había compartido en el cual tenemos como un paso a paso de todo lo que tenemos que hacer cuando creamos un proyecto por primera vez con Slim Skeleton, ¿cierto? Entonces no olviden que ustedes en Windows tienen que realizar, tienen que acceder hasta cd c2.samp htdocs y desde allí es donde ustedes crean el proyecto con Composer, ¿cierto? ¿Esto por qué? Pues porque ya sabemos que ustedes están trabajando con SAMP. Los que no estén trabajando con SAMP, sino que estén trabajando con eh, otro, otro servicio como WAMP, LAMP, ¿cierto? Pues acceden a la carpeta que correctamente pues les corresponde para cada uno de estos programas. En mi caso, yo estoy trabajando con macOS, entonces yo tengo que acceder a la ruta de applications, pero entonces ustedes no se les olvide que tienen que seguir esta otra ruta de acá que dice cd c2.samp htdocs si están trabajando con SAMP, listo. Entonces vamos a venir, abrimos nuestro Visual Studio y desde acá entonces accedemos a la terminal. Por acá nos aparece a nosotros la terminal. Si esto no te aparece, no te aparece de pronto este simbolito, ya sabes que le das acá, ¿cierto? Le das acá y le hacen los tres punticos de la terminal, ¿cierto? O si te aparece la terminal, perfecto. Yo puede ser porque tengo un poco grande la fuente. De acá, entonces yo ya voy a leer la carpeta que me compete a mí, que es la carpeta de applications, ¿sí? Entonces yo entro cd slash y de esta manera yo ya estoy dentro de la carpeta hagamos de cuenta que esto es como el C. Y de acá yo ya le puedo decir cd que voy a entrar a applications y que de acá voy a entrar a mamp y que en MAMP voy a entrar a la carpeta htdocs. Listo. De esta manera, uy, qué pena. De esta manera yo ya estoy dentro de htdocs. Ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿cierto? Navegar por medio de ese comando de Windows que yo les acabé de decir, que es este de acá, cd samp htdocs. Y ahora sí podemos ejecutar tranquilamente nuestro comando para crear un proyecto con Slim Skeleton, ¿cierto? Entonces no olvidemos que para crear ese proyecto tenemos que utilizar Composer. De ahí le decimos que vamos a crear un proyecto, que ese proyecto va a estar basado con Slim y con su plantilla Slim Skeleton, y de ahí colocamos el nombre con el que nosotros queramos trabajar. En este caso yo le voy a decir Composer. Bueno, algunas personas, antes de que hagamos esto, algunas personas no les está funcionando eh, el Composer desde la terminal de Windows, pero no hay problema. Lo mismo que hacen con la terminal la terminal de Visual Studio Code lo hacen con la terminal de Windows. Si usted, por ejemplo, en mi caso, pero yo pudiese hacerlo con la terminal que trae el sistema, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer con el CMD, entonces hacen lo mismo. CMD, lo abren, de ahí le dicen CD, C2 puntos, bla, 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 ¿cierto? Lo hacen así si no les funciona de pronto con la terminal integrada de Visual Studio Code. Listo. Entonces acá le decimos create project slim slash
slash slim-skeleton. Y acá le colocamos un nombre. En nuestro caso le voy a colocar API RESTful. Listo. API RESTful. Y le damos Enter. Esperamos entonces que aquí a que nuestro proyecto se cree. Vemos que entonces se está creando en este momento dentro de la carpeta htdocs, en la cual pues vamos a trabajar, ¿cierto? Y que lo estamos creando por medio de Composer. Entonces yo voy a pausar el video y voy a esperar a que esto termine. Cuando termine entonces volvemos. Listo. Hola de nuevo. Entonces ya tenemos por acá nuestro proyecto creado, ¿cierto? Ya tenemos nuestro proyecto creado. Ahora sí vamos a abrir esa carpeta que está en htdocs, que se llama API RESTful. Le damos a abrir. Esperamos a que se nos abra con Visual Studio Code para que verifiquemos su correcto funcionamiento. Vemos que aquí está el proyecto base que crea Slim, ¿cierto? Vamos a verificar de que nuestro programa con el que estemos trabajando, ya sea MAMP, SAMP, el que sea, esté corriendo. En este caso yo voy a poner a correr a MAMP, ¿cierto? Le voy a decir que por favor abra los puertos que necesita él para trabajar. Le voy a decir por favor iniciar servidor. Él me pide pues que verifique. Ustedes también lo prenden en SAMP, ¿cierto? Prenden Apache y prenden MySQL. Lo prendemos. Esperamos un momento. Listo. Y ya está. Para verificar de que esté funcionando, entonces recuerden que tienen que instalar Postman, ¿cierto? Recordemos que Postman, ¿para qué nos sirve? Voy a cerrar todo esto. Vamos a darle acá, cerrar al tabs, no guardar. Listo. ¿Para qué nos sirve este señor? Recuerden que nos sirve para hacer peticiones por medio de cualquiera de los verbos de HTTP hacia nuestra API y que no tengamos que realizar un backend, un back office o un backend. No mentiras, este sería el backend. No tuviéramos que realizar un frontend o un back office para nosotros poder trabajar y probar nuestra API. Probamos nuestra API por medio de Postman, ¿cierto? Entonces para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá y vamos a hacer la petición hacia el localhost con el que estemos trabajando. En este caso, si vemos por acá las preferencias de mi MAMP, yo estoy trabajando por el puerto 80 Apache y MySQL lo estoy trabajando por el 3306. Ustedes cuando prendan el SAMP, ustedes saben que por acá les aparecen dos puertos, ¿cierto? El primero es el que les dice por qué puerto está corriendo Apache y MySQL. Entonces se verifica en ese puerto porque cuando llamen acá http localhost dos puntos, sigue el puerto por el cual ustedes están corriendo, en este caso 80. El 80 no es necesario colocarlo, pero lo voy a colocar pues porque ustedes también coloquen el puerto que ustedes necesitan allí, ¿cierto? Para que no lo vean muy diferente. De acá llamamos nuestro proyecto. ¿Cómo se llamó nuestro proyecto? API RESTful, ¿cierto? Y luego llamamos una carpeta que tiene el archivo más importante, que ya sabemos que es index, el cual se ejecuta la primera vez. Entonces le damos send, o bueno, se ejecuta siempre porque tiene todas las dependencias con las que vamos a trabajar. Él acá que nos responde, lo que ya sabemos, una plantilla básica con Slim, que es la plantilla básica que Slim Framework trae. Ya sabemos que el Slim Framework por defecto trae una ruta que es pública, que recibe nada o puede recibir el nombre. Y si le mandamos el nombre, ya sabemos que acá en la respuesta nos dice hola y el nombre que le hayamos mandado por la petición, ¿cierto? Esto es lo básico que trae Slim, no trae más nada. Entonces ya de este momento estamos corriendo nuestra API. Ahora sí, vamos a empezar a realizar las diferentes modificaciones para que nuestra API tenga una arquitectura pensada en escalabilidad y que nos permita trabajar con muchas más rutas, más organizaditos,
que sea un proyecto que podamos hacerle soporte de una manera fácil, rápida y que además tengamos la posibilidad de realizar las versiones a nuestra API. Recordemos que eso es muy importante, versionar nuestra API, porque no falta el día que modifiquemos nuestra API, pues haya que mejorar el servicio con ciertas características y pues que se saque una nueva versión del API, pero que no se afecten a los clientes que ya estaban pegados a la versión anterior, ¿cierto? Entonces para eso es que vamos a realizar esta arquitectura. Para eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar por acá a nuestro archivo src y vamos a crear unas carpetas con las cuales vamos a trabajar. Listo. Vamos a trabajar con una carpeta que se llama controllers. Esa carpeta controladores, ¿qué va a hacer? Vamos a trabajar como muy similar a lo que es la arquitectura MVC, ¿cierto? O N capas. Una de estas capas va a ser controllers. Controllers, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a permitir a mí que cuando lleguen las rutas, las rutas se estén escuchando, entonces se ejecute un método y ese método se va a encargar de realizar las validaciones, la verificación de los datos, la transformación de los datos, la encodificación en JSON. Él va a realizar diferentes operaciones, si tiene que guardar en diferentes tablas o si tiene que realizar alguna búsqueda antes de guardar. Acá es donde se va a hacer toda la lógica de negocio de nuestra API en la carpeta controllers. De ahí vamos a crear una carpeta, vamos a crear una nueva carpeta que se llama libs, como de librerías. ¿Estas qué van a hacer? Van a ser unas librerías que van a ser comunes para toda la aplicación y que las vamos a poder reutilizar en otros proyectos, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a colocar acá? En este caso vamos a colocar, por ejemplo, la base de datos, vamos a crear una clase que va a ser común para todas las respuestas que nosotros sacamos del API. Muchas veces yo me he encontrado con unas APIs que uno consulta, por ejemplo, un usuario y te responden la información del usuario y después querés hacer otra consulta a otra y ya no te responden la información del usuario, sino que te responden un mensaje y vos no sabes si es un mensaje, si retornó bien, si ocurrió un error. No tenés como una arquitectura. Entonces vamos a crear una clase que va a ser común para todas las respuestas que nosotros le hagamos al cliente. Siempre que hagamos una respuesta la vamos a hacer con esa clase. Listo. Muy bien, entonces acá tenemos pues la carpetica de libs. Vamos a crear otra carpeta. Esta carpeta se va a llamar middlewares. Como más adelante vamos a traer con los middlewares, recordemos que ¿qué son los middlewares? Los middlewares son como un celador que nosotros colocamos en el intermedio de la petición y la ejecución de esa petición. Entonces él va a escuchar, es como si lo pusiéramos en la puerta y cuando tocaran, que nos van a hacer una petición, nosotros preguntemos, ¿usted tiene credenciales? ¿Está autorizado? ¿Tiene permisos para entrar con esta dirección IP acá? Tiene un token, vamos a traer con tokens más adelante, entonces tiene un token válido para nosotros poderlo dejar entrar a nuestra aplicación y si no lo tiene pues entonces no lo deja pasar de la puerta, de lo contrario él podrá seguir a continuar sus operaciones. Entonces eso es lo que hace un middleware, separa el intermedio de la petición y de la acción que necesita realizar esa petición. Listo. Entonces más adelante vamos a trabajar con los middlewares, pero desde ya creémosle la carpetica. Vamos a crear otra carpeta. Esta carpeta se va a llamar los modelos. ¿Qué van a hacer los modelos? Los modelos son lo que se conecta a la base de datos, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a tener los tipos de datos, vamos a tener lo mismo que tenemos en la base de datos. Digamos, en la base de datos tenemos una tabla con 5 campos, vamos a tener una clase con 5 propiedades que nos van a emular como si fuera el mismo modelo de la base de datos y además va a tener las conexiones a los procedimientos almacenados, las operaciones CRUD, las operaciones especializadas. Listo. Muy bien, eso van a ser los modelos. Vamos a crear otra carpeta acá, pero ojo, que no la vayan a crear, toquen acá porque si no él la crea como dentro de la otra carpetica. Si uno deja esto presionado, cuando le dice, así sea que usted le dé acá y le diga nueva carpeta, mira que él te la crea como debajo, todo raro. Entonces, vengamos acá, le damos nueva carpeta, ahora sí, y le decimos que vamos a crear una carpeta que se llama routes. ¿Qué son las rutas? Ya sabemos que una ruta es lo que nos permite hacer Slim Framework de escuchar una ruta y cuando él escuche esa ruta y le manden unos parámetros especiales que él necesita, él va a ejecutar una función asociada a esa ruta.
Listo. Entonces acá colocamos las rutas, la carpetica de rutas donde vamos a crear las rutas. Y además vamos a crear otra carpeta que se llame validations o validations. Esas validaciones que van a ser todas las validaciones con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Validaciones de número, de que sea un email correcto, de todo esto, ¿cierto? Que sea mayor de 4, que no venga vacío, que cumpla con cierta estructura, que sea una fecha correcta y todas estas operaciones. Muy bien. Entonces, hasta acá está todo perfecto. Listo. ¿Qué vamos a borrar? De pronto que no necesitemos. No vamos a necesitar este archivito de middlewares porque acá irían todos los middlewares. Si fuéramos a trabajar con middlewares, acá irían todos los middlewares. Entonces, si tenemos 30 middlewares, acá estarían los 30 middlewares en este mismo archivo. Me parece muy complicado de sostener y de darle soporte a este archivo. Para eso creamos una carpeta y por cada middleware que necesitemos vamos a crear un archivito independiente a los cuales cuando usted necesita hacer un soporte ya sabe a qué archivo específicamente tiene que ir. Listo. Entonces esto no lo vamos a crear. Entonces vamos a borrar ese archivo de middleware. Solo borramos, mover a la papelera. Muy bien. Lo dejamos allá. Y lo mismo hacemos con este señor de rutas. Las rutas las vamos a trabajar de otra manera. Las vamos a trabajar dentro de la carpeta rutas porque vamos a tener muchas rutas. Y además las rutas van a estar modularizadas, es decir, en un archivo van a estar las rutas de usuario, en otro archivo van a estar las rutas de, no sé, de roles, en otro van a estar las rutas de productos y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a borrar por ahora, perdón, este no, el archivo, muy bien, le decimos eliminar. Uy, ¿qué dice? Vamos a darle control Z a esto. Listo, ya volvemos a tener entonces acá nuestro archivo de dependencias que lo había borrado, qué pena. Vamos a borrar es el de routes, ¿cierto? Routes. Eliminar. Mover a la papelera. Ya está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un archivo el cual nos va a permitir hacer un cargado de todos los otros archivos que nosotros vayamos necesitando. ¿Ese archivo cómo se va a llamar? Ese archivo se va a llamar loader. Entonces vamos a crear por acá un archivo que se va a llamar loader. Loader.php. El cual nos va a permitir que todas las dependencias y todos los archivos que nosotros queremos extras se van a cargar por medio de este archivo. Este archivo, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces miremos que por acá en el index.php de nuestra carpeta public, nosotros que tenemos, le estamos diciendo que requiera el archivo de dependencias, que requiera el archivo de middlewares, que requiera las rutas, pero entonces tendríamos que hacer requiera tal controlador, requiera, si tenemos 20 controladores, entonces acá tendríamos que decirle requiera el controlador 1, controlador 2, controlador 3, controlador ta. Lo mismo en las librerías, lo mismo en los middlewares y así sucesivamente. Entonces para ahorrarnos esto, vamos a crear un archivo en PHP que nos ayude a hacer esa tarea de requerir todo lo que nosotros le digamos que esté dentro de ciertas carpetas que nosotros queramos trabajar. Para eso entonces le vamos a decir, vamos a crear acá entonces PHP, ¿cierto? Y vamos a decirle, hey, ve, vas a tener una variable que se llama base. Va a ser la ruta base de la cual usted va a sacar los archivos que va a requerir. Entonces llamamos con guión bajo dir. Esto es una variable propia de PHP que me permite acceder al directorio específico, ya sea que esté en la carpeta de, por ejemplo en mi caso, como estoy trabajando en macOS, entonces ya sea en la carpeta applications, mamp, htdocs, o en el caso de ustedes les va a coger c samp htdocs, les va a coger así, a mí también me va a coger, ¿cierto? Entonces es como una variable de PHP que me permite acceder a la ruta específica en donde se encuentran mis archivos, ¿cierto? Donde se encuentra la carpeta. Y de acá le digo que por favor va a importar todas las carpetas que se encuentren dentro de src, y le coloco 2 puntos porque él necesita salirse. Ojo, ¿por qué necesita hacer eso? Porque resulta que este archivo
lo vamos a llamar ahorita en el index, ¿cierto? En el index vamos a llamar a este archivo loader. Entonces este archivo loader le toca salirse de esta carpeta para poder ingresar a src, ¿cierto? Porque él va a importar los archivos desde acá. Entonces por eso le colocamos estos dos punticos, porque a él ahorita le va a tocar salirse para poder entrar a la carpeta de src. Muy bien. Ahora, venimos acá y vamos a decirle cuáles van a ser las carpetas que él va a importar cuando nosotros le digamos que nos haga el favor y nos importe los archivos que tengamos ahí. Entonces le vamos a decir que por favor va a importar la carpeta, todo lo que haya dentro de la carpeta librerías, va a importar todo lo que haya dentro de la carpeta models, va a importar todo lo que haya dentro de la carpeta validations, va a importar todo lo que haya dentro de la carpeta controllers, además todo lo que haya dentro de la carpeta middlewares y dentro de la carpeta routes, y deben ser en este orden. ¿Por qué? Porque routes necesita de middlewares y de controladores para poder funcionar, porque dependiendo de la ruta que llegue, él va a llamar un middleware o va a llamar un controlador que necesita ejecutar. Los controladores necesitan de las validaciones, porque con los controladores, recordemos que es la lógica de negocio, él va a llamar a todo lo que haya dentro de validaciones, validaciones de usuario, validaciones de persona, de producto, de tipo de producto, bla, 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 bla. Entonces va a llamar a esas validaciones. Y los controladores, después de que se hagan las validaciones, necesita acceder a los modelos, que es donde tenemos la conexión hacia la base de datos. Y esos modelos necesitan acceder a las librerías básicas o las librerías que van a ser abiertas para todos, que es por ejemplo la conexión hacia la base de datos, las respuestas, si insertó, si no insertó, cómo insertó, si hubo errores, cuáles fueron los errores, bla 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 bla. Entonces por eso debe ir en este orden. Listo, muy bien. Después de que haga la importación de esto, pues ya tenemos un array. En realidad creamos un array que dice cuáles van a ser las carpetas que él debe importar. Entonces vamos a crear un ciclo for, o bueno, hagamos un for each, más fácil. Hagamos un for each y le decimos que por favor de el array carpetas va a coger cada carpeta. De el array carpetas, que es este array que tenemos acá, va a convertir cada una de las iteraciones en esta variable que se llama carpeta. Listo. Y que por favor dentro de esa carpeta va a ser otro ciclo. Vamos a hacer otro ciclo dentro de esa carpeta. Y le vamos a decir que haga el favor de importar y verificar. Hay una función que vamos a utilizar acá, que es una función que se llama globe. Esa función que se llama globe, vamos a colocarla mientras tanto acá, ¿cierto? Vamos a colocarla. Entonces llamemos globe. Punto. Esta función, ¿qué es lo que me permite hacer? Esa función lo que me permite es verificar si o crear el path name, o sea la ruta, para que sea una ruta válida y que nuestro sistema la pueda requerir y verificar si existe esa ruta, si no existe, ¿cierto? Es la que me permite realizar como esas reglas para crear rutas. Entonces esta función globe es la que hace eso. Entonces le vamos a decir, vean, por favor coja a base y concaténele. Recordemos que el punto en PHP es para concatenar. Y le vamos a decir concatene por favor, comillas simples, y le vamos a decir concatene lo que hay dentro de la variable, vamos a colocarla acá, dentro de la variable f, punto, lo que tiene la variable, perdón, es que f, carpeta, la variable carpeta, ¿cierto? Que es esta que tenemos acá. Entonces, base, punto, carpeta, ¿carpeta qué es? Esto que tenemos acá, list, models, entonces le dice base, carpeta, y esa carpeta va a seleccionar a cualquiera de los archivos que tengan .php. Es como si estuviéramos creando una expresión regular, ¿cierto? Esa expresión regular, ¿qué hace? Esa expresión regular lo que va a hacer es verificar de que sí sea una ruta correcta. Y de ahí le decimos, va a verificar esta expresión regular y va a coger todos los archivos que tenemos acá.
O sea que digamos que esta ruta fuera así. Slash applications slash mamp slash htdocs, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que trae? ¿Quién trae esto? El dir. Pero como nosotros le dijimos a este dir que por favor fuera a la carpeta src, que es lo que le colocamos acá además en la base, entonces ya tenemos esto. Él hizo un ciclo y está recorriendo todas estas carpetas, todo este array que tenemos acá, y lo guardó en esta variable carpeta. Y acá le dijo, entonces la primera carpeta ¿cuál es? Libs, véala ahí, slash. Y dice que coja todos los archivos donde la extensión coja todos los archivos, eso significa el asterisco, donde la extensión sea .php. Entonces va a coger, digamos, si tuviéramos base de datos, database.php, bla bla bla, .php, lo que sea. Y va a verificar que eso sea un archivo. Y si eso es un archivo, entonces él va a guardar ese archivo, esos archivos, los va a guardar en una variable. Vamos a colocarlo en inglés, vamos a colocar lo que estamos trabajando en español, vamos a llamarlo archivos. Y le va a decir que de cada uno de esos archivos, ¿qué es esto? Dice un mayor, un igual y un mayor, ¿cierto? Un igual y un mayor. Solo que a mí se me ve así, pero a ustedes se les debe ver pues el igual y el mayor. Y le vamos a decir que de esos archivos, por favor, saque el nombre de cada uno de esos archivos que cumple con esta expresión regular que tenemos acá. En este caso, ¿cuál es? Que sean extensión.php. Entonces vamos a sacarle acá nombre, archivo. Muy bien. Entonces, recorrimos las carpetas. Verificamos que esta expresión regular se cumpla. Cuando se cumple esta expresión regular, él lo guarda, que está dentro de cada una de estas carpetas, él lo guarda dentro de un array que se llama archivos. Y de cada uno de esos archivos va a coger el nombre del archivo. Y ese nombre del archivo es lo que él va a requerir. Nombre del archivo. De esta manera, si creamos 20 archivos acá, 20 archivos que requiere. 3 archivos acá, 3 archivos que requiere. 8 acá, 8 archivos que requiere. Acá, acá y acá. Lo mismo. Y así no tenemos que poner a que requiera uno por uno, ¿cierto? Nos va pues como a facilitar esto. Esto hace este scriptcito. Entonces venimos por acá y le vamos a decir, vea, esto ya yo se los había explicado en la clase pasada, ¿cierto? Lo de session start, esto no lo necesitamos, eso lo pueden borrar, lo de session start. Los settings sí lo vamos a dejar, las dependencias las dejamos. Estos que se llama middleware no lo vamos a utilizar. Lo que se llama routes no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir require, vamos a requerir al loader.php para que nos cargue entonces todos los archivos con los cuales nosotros necesitamos trabajar. Pero ojo, algo supremamente importante acá, que nosotros debemos seleccionar la ruta en donde se encuentra ese loader. Entonces si vemos acá también utilizo la palabrita reservada dir, ¿cierto? Y le digo que se tiene que salir, porque ahora sí estamos en index, se tiene que salir, entrar a src y llamar a loader. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Entonces le decimos require dir punto, y vamos a decir slash punto punto, se sale, entra a la carpeta de src y dentro de la carpeta src va a llamar un archivo que se llama loader.php y de esta manera ya le dijimos que cargara el archivo que acabamos de crear, y este archivo se encarga de cargar al resto de las carpetas que nosotros tenemos. Ojo, si ustedes en algún momento quisieran crear otra carpeta, simplemente añaden la carpeta acá, como ustedes la llamaron, y él se encarga de solito de cargar estos archivos que aparecen acá. Eso es algo similar a lo que hace ¿quién? A lo que hace ese autoload de Composer. Recordemos que este autoload que hace, carga todos los archivos que nosotros necesitamos para trabajar con Slim. Eso mismo hace este loader, ¿cierto? Que es lo que acabamos de hacer. Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Ya tenemos creado nuestro archivo loader
que se va a encargar de crear todos los archivos que tengamos dentro de las carpetas de src que creamos para nuestra arquitectura, y lo hicimos acá. Muy bien. Ahora, resulta que esto está trabajando con la zona horaria de España, o dependiendo pues de la zona horaria con la que ustedes hayan instalado su sistema, con la que estén trabajando. Entonces, para que le cambiemos esa zona horaria a este señor, vamos a definirla por acá. Antes de que se creen los settings, vamos a decirle que por favor las fechas por defecto van a trabajar con la zona horaria de América / Bogotá. Para que de esta manera, ¿qué? La fecha nos salga, cuando hagamos fechas, las valide con la zona horaria de acá de Colombia. Cuando hagamos el tiempo, sea el tiempo de Colombia. Cuando él guarde alguna información en este log, que recordemos que para eso se utiliza monolog, él por acá guarda la hora de España y no debería ser ahí, debería guardar la hora de Colombia. Entonces para eso le decimos con esta palabrita reservada que nos ayude a realizar ese tipo de tarea. Bien, hasta acá tenemos configurado entonces las carpetas, nuestro archivo loader, y le dijimos que por favor requiriera todo lo que tenemos dentro de estas otras carpetas. Listo. Nos vemos en el próximo video.